¿sí? Entonces, tenemos ahí la Política de Aristóteles, el libro de Julian Freud, La esencia de lo político, dos libros de Cruz Prados, Ethos y Polis, y Filosofía Política, un libro de Jean Touchard, Historia de las Ideas Políticas, después un libro de un autor seudónimo, Junius Brutus, A Defense of Liberty Against Tyrants, que vamos a leer unos fragmentos, pero yo le comparto el texto igual por si alguien quiere leerlo un poco más extendidamente. Y finalmente un artículo que yo les comentaba de mi propia autoría sobre el tema del dominio del pecado original, que también lo voy a comentar muy, muy sucintamente, ¿sí? Bueno, esa es la bibliografía de la unidad 1. Si ustedes se ponen en la unidad 2, tenemos otro tanto, y en la unidad, pero en la unidad, o sea, yo no voy a repetir los textos que ya puse en la unidad 1, ¿sí? En la unidad 2 hay algunos textos, pero por ejemplo en la unidad 3 ya no hace falta tener texto de la bibliografía porque son todos de lo que se puso ahí. Igual en la unidad 4, ¿sí? O sea, los textos son de la unidad 1 y 2, los textos de las lecturas, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, damos inicio a la clase, aunque se puedan ir conectando después más compañeros. Bueno, entonces no les pongo la pantalla completa porque a veces se tilda, es menos problemático, aunque no la ven entera, pero ustedes creo que pueden hacer zoom sobre ella, ¿sí? Bien, sí, la circunstancia de cada uno, eso no hay problema, como puedan seguir la clase, etcétera, ¿no? Entonces, acá están los temas que vamos a ir desarrollando en esta unidad 1, que es sobre el carácter natural de la política. Empezando por el primer tema, si la sociedad es un hecho natural, ahora diremos algunas cosas. En relación a eso también abordaremos la distinción entre lo social y lo político, y después abordar el tema del estado de naturaleza y el estado de inocencia original, que son dos temas ligados un poco entre sí, para finalizar con el tema de la tensión de la política con la moral, la religión, el arte y la ciencia, y una introducción a la cuestión de los presupuestos de la política, ¿sí? Bueno, eso sería el panorama. Yo diría que los dos primeros puntos son los más esenciales, a los que más hay que prestar atención para entender un poco de qué va el asunto del análisis del carácter natural de la política. Después, en todo caso, lo otro es una especificación de eso. Entonces, veíamos justamente en la clase pasada cómo a partir de la novela y hecha película de William Golding, El Señor de las Moscas, se plantea si la tendencia en el hombre a la sociabilidad es natural o creada culturalmente, y por otro lado, si lo natural en nosotros es la tendencia a la sociabilidad o más bien a la competencia y lucha mutua, ¿no? Son como dos grandes cuestiones que subyacen ahí, ¿sí? Pero
para plantear el tema de el carácter natural o artificial de la sociedad y de la vida política, ¿sí? Nos conviene retrotraernos hasta Aristóteles, ¿sí? Porque con Aristóteles se ve claro, o mejor dicho, sí, se ve claro los términos para analizar la cuestión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Aristóteles, al que sigue Freud, la sociedad, para spoilear el asunto desde un inicio, sí es algo natural, ¿no? No es algo puramente artificial, ¿no? Porque el hombre no tiene que construir la sociedad, sino simplemente organizarla, piensa Aristóteles, ¿sí? El hombre vive en la sociedad, ¿sí? Del mismo modo que vive en la naturaleza y que posee una naturaleza. La sociedad es algo natural para el hombre a juicio de Aristóteles, ¿sí? Por lo tanto, está en la naturaleza del hombre vivir en sociedad y organizarla políticamente, ¿sí? Bueno, el carácter natural de la comunidad política no excluye, obviamente, que tenga un fundador y ciertos elementos en el desarrollo mismo de la vida política artificiales, por así decir, voluntarios que se suman a la naturaleza de esa tendencia, ¿sí? Leamos directamente lo que dice, incluso atendiendo a algunos términos griegos, Aristóteles. Es evidente que la ciudad, es decir, la polis en griego, ¿sí? Es una de las cosas que son por naturaleza. Ton physei, ¿no? Ge polis esti. Es decir, de lo que es por naturaleza, ton physei, ¿no? Physis. Physis, de ahí viene la palabra física, physis es naturaleza. Ge polis, ¿no? La ciudad. Y que por naturaleza el hombre es un animal político. Esta es una frase célebre, ¿no? Ho anthropos, el hombre, physei, por naturaleza, politikon zoon, ¿no? Zoon es animal, politikon, político. Es decir, ho anthropos, physei, politikon zoon. El hombre, por naturaleza, es un político animal, un animal político, ¿no? Ok. Y que el impolítico por naturaleza, ho apolis, dice Aristóteles, diaphysin, ¿no? Apolis diaphysin, es decir, por el impolítico, es decir, el contrario al político, y no por azar, es decir, sino que por naturaleza, es decir, con intención fuerte, es o bien un ser inferior o un ser superior al hombre, ¿no? Es decir, el hombre es un ser naturalmente político. Si pensamos en algo que no es político, es algo superior al hombre o inferior, ¿no? Como aquel a quien Homero vitupera, sin clan o fratría, afreton, sin ley, athemistos, temis es ley, ¿no? Sin hogar, anestios, ¿no? En inglés diríamos homeless, ¿no? Que es un término, digamos, en castellano, hay varios términos para decir a alguien que un mendigo, un linchera, no sé en Chile cuál se usará, sin hogar. Porque el que es tal por naturaleza es también un apasionado por la guerra, dice Aristóteles. Es decir, Homero vitupera al que no tiene clan o fratría, no tiene ley, no tiene hogar, porque ese es un ser violento, es decir, apasionado por la guerra. Polemon epizumetes.
como una pieza aislada en el juego de damas, es decir, un tipo que está aislado, es decir, que no vive en una comunidad política, por eso es tan fuerte para los griegos el destierro, ¿sí? El ser expulsado de la propia comunidad política, de la propia ciudad, es prácticamente la muerte misma de ese individuo, ¿no? Entonces, el que es apasionado por la guerra, es decir, el que no se aviene a como es, al compartir una vida con ley, con hogar, con clan, fratría, con los demás, ¿no? Es decir, los clanes o fratrías eran divisiones originarias de la población ateniense, ¿sí? Según los cuales los linajes se incluían en las fratrías o clanes, ¿no? Bueno. Un ser que ama la guerra por la guerra, según Aristóteles, es una persona envilecida, o como Ares, superior al hombre. Ares es un dios, el dios de la guerra, ¿sí? Estamos, entonces, sigue más abajo. La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, ¿no? Proteron de te fisei. Es decir, que la ciudad sea anterior a la casa o IKEA, ¿sí? La casa es el reducto, el ámbito en el cual los seres humanos viven, pero que es inferior a la polis, ¿sí? Es decir, porque la polis no es como una casa agrandada, según Aristóteles, no. La polis es un cambio de especie respecto a la casa. Es decir, cuando una comunidad política es gobernada o vivida de acuerdo a la lógica privada de casas, ¿no? Es una comunidad política inmadura, ¿no? Para Aristóteles. Porque la polis justamente tiene una lógica que es superior a la lógica societaria de la oikia. Es una casa no como las casas modernas nuestras, sino más bien son como casas un poco más grandes, donde hay esclavos, donde hay cierta provisión de alimentos como una huerta, etc. ¿No? Bueno, quizás algunos viven en una casa de ese estilo, pero la vida moderna en una gran cantidad de casos nos obliga, por así decir, a vivir en casas más pequeñas y con una cierta agilidad en cuanto a las tareas domésticas y todo eso, ¿no? O sea, sin necesidad de tanto esclavos, porque obviamente también tenemos la tecnología que nos ayuda a suplir lo que antes hacían los esclavos, no obstante, siempre puede existir la ayuda de empleadas domésticas, etcétera, ¿no? Pero se entiende entonces que las ciudades por naturaleza anterior significa próteron, es decir, anterior en importancia, ¿sí? A la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. Fíjense, el todo es la ciudad, la parte es las casas y los individuos también. Porque si cada uno por separado no es autosuficiente, se encontrará de manera semejante a los demás partes en relación con el todo, ¿sí? Cada uno por separado no es autosuficiente, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino un animal salvaje, therion, o un dios. Ahí está, ahí especifica lo que antes había aparecido del impolítico por naturaleza, que era inferior o superior. El que no necesita nada por su propia suficiencia es un animal salvaje. Los animales salvajes son bastante
autosuficientes para subsistir y vivir, ¿no? Therion, ¿no? Es decir, hay animales salvajes y animales domésticos. Un animal salvaje que es un lobo, es una jirafa, un león. Es decir, no es un caballo, un perro, un gato, o incluso animales más, me sale la palabra latina, pécora, ¿no? Pecus, tipo cabra, oveja, ese tipo de animales que hacen a la domesticidad, es decir, a la vida del hombre, ¿sí? En la oiquía, ¿sí? Bueno, los animales salvajes viven por su cuenta y no son políticos, porque los animales domésticos se pueden asociar un poco justamente a la vida humana, ¿sí? Entonces, el impolítico, es decir, el hombre que no vive en la polis es o un salvaje, ¿no? Por eso se asocia un poco ahí a un apasionado por la guerra, es decir, por la violencia, o un dios, o un dios que tiene una autosuficiencia que no necesita de la polis para vivir. Entonces existe por naturaleza la tendencia o impulso que Hormé dice hacia tal comunidad. Es decir, en todos los hombres, ¿no? En todos los individuos. Pues así como el hombre perfeccionado, cultivado, teleocén, es el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. Fíjense cómo Aristóteles está diciendo, la polis es natural al hombre, no solamente porque es un hábitat en el que el hombre se siente cómodo, o sea, confortable, puede subsistir, sino que también la polis es el ámbito de perfeccionamiento del hombre, es decir, de cultivo de sus potencialidades. Y en este caso, dice Aristóteles, el hombre se hace el mejor de los animales. Ya dijo que el hombre era un animal político, dijo. Es decir, somos animales. No somos cualquier tipo de animales, sino que somos animales políticos. Y como esencial a la polis es la ley y la justicia, entonces si nos apartamos de la ley y la justicia, nos volvemos impolíticos. Y nos volvemos el peor de todos los hombres. O sea, no podemos, si estamos apartados de la ley y justicia, no podemos estar insertos en la polis porque vamos a armar desorden, vamos a armar un caos, ¿no? Tal que somos un elemento extraño a la polis. ¿Se entiende? En ese caso. Dame un minuto, voy a cerrar una ventana. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces, el hombre es, por naturaleza, un ser social y político. Los medievales traducían de forma más especificada, diferenciada, el acento de lo social y lo político, ¿sí? El hombre es, por naturaleza, tanto social como político, ¿no? Aristóteles no distingue en ese caso cuando dice son, politicón son, o sea, no dice que el hombre es un animal doméstico y político, ¿sí? En cambio los medievales traducían así, ¿sí? El politicón son. Haciendo referencia ya de forma clara que hay una distinción entre el ámbito justamente de lo social y de lo político, en el sentido explicativo del mismo Aristóteles, porque, según lo que acabo de explicitar, los hombres necesitan para sobrevivir, para subsistir, el ámbito doméstico, la casa, ¿sí?
el ámbito familiar o primitivamente asociativo como el clan, la tribu o la fratria, pero el hombre no solamente necesita sobrevivir, subsistir, es decir, no morir, ¿sí? Sino, como acabamos de ver que dice Aristóteles, perfeccionarse. Eso lo va a conseguir, no es suficiente, no le basta el ámbito doméstico para eso, el ámbito social, de la casa, el club, los amigos, ¿sí? Sino que necesita la polis, la civitas, dicen los latinos, es decir, la comunidad política del Estado, en sentido amplio. Un ser sin ciudad, aclara Julian Freud, un ser sin ciudad no es un hombre, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una vida doméstica confortable, plena, podemos decir, una vida social en el sentido de nuestras amistades más cercanas, plena, etcétera, no tenemos una vida humana del todo plena. ¿Por qué? Porque nos falta el desarrollo de las potencialidades políticas, justamente, ¿sí? Entonces, si somos animales políticos, necesitamos de alguna forma canalizar las potencialidades políticas. Después hay muchas formas variadas de hacerlo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la vida universitaria es, en cierto modo, una forma de canalizar potencialidades políticas, porque excede, digamos, es un discurso público esta práctica, digamos. Profe, Este ejercicio las potencialidades políticas serían finalmente lo que potencialmente uno puede hacer en asociación con los otros. con los otros no cercanos, por así decirlo. O sea, porque el prójimo puede ser, no sé, mi padre, mi hermano, mi mujer, mi novia, mi amigo, mi familiar, etcétera, ¿no? Mi criado, en el caso de Aristóteles, el esclavo y tal. Pero en el ágora, es decir, en la plaza pública, ahí el otro es alguien incluso que va a confrontar conmigo porque no vamos a pensar igual. Porque él va a ser de izquierda y yo de derecha, o él de derecha y yo de izquierda, ¿sí? Entonces ahí es donde los pingos se ven en la cancha, como se dice, por lo menos acá en Argentina. Es decir, los pingos son los caballos, ¿no? Donde el caballo de carrera verdaderamente puede estar muy bonito, muy bien lustrado, qué linda piel, ¿no? Brillante se ve, pero a ver, ponerlo en la pista a ver cómo corre. Bueno, entonces el hombre, para Aristóteles, se ve cuando tiene que confrontar, no significa, esto no implica necesariamente violencia, ¿no? Confrontar discursivamente otra forma de pensar, de ver la vida, porque hay que crear justamente un ámbito donde los intereses de todos se puedan armonizar de alguna forma, y eso es la polis, ¿no? Los intereses de los ricos, de los pobres, de los de media, de los de izquierda, derecha, de centro, etc., ¿no? Bueno. Entonces, en este sentido, insisto en esta idea, ¿no? De que la diferencia entre la familia o una asociación social menor y la unidad política es de especie, no es de grado. No es que la comunidad política, la que sea, ¿no? Puede ser desde un municipio, algo un poco más grande, una provincia, un estado nacional. No es que un municipio sea meramente una reunión de casas, como si fuese una casa agrandada, y la lógica sea meramente doméstica, ¿sí? Y como que el intendente o alcalde, no sé cómo se llamará en Chile, sea como un primos inter pares
como si fuese un gran padre de familia, digamos, o un gran estanciero que comanda así como feudalmente el municipio, ¿sí? No. Es otra lógica, es otra lógica. Es decir, el municipio es una unidad que tiene una lógica política justamente que no tiene la finca, la estancia o la casa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta cuestión que plantea Aristóteles, podemos ver cómo en el pensamiento moderno hay una cierta ruptura ficticia, podemos decir, o por lo menos la separación teórica lo es entre sociedad y política, ¿no? Elaborada inicialmente por la filosofía del siglo XVIII, ¿no? Esta ruptura constituye tanto la base del liberalismo, el liberalismo en sentido extremo, más bien de tinte económico, y el marxismo, ¿sí? O socialismo extremo. En ambas posturas, es decir, en el liberalismo de tipo economicista como en el marxismo, se separan sociedad y política para darle primacía justamente a lo social y económico por encima de lo político. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de ¿hubo sociedad política desde el origen o bien la sociedad fue cronológicamente anterior a la aparición de las relaciones políticas? Tanto el liberalismo como el marxismo, liberalismo, hay que diferenciar el liberalismo extremo de tipo economicista del liberalismo de tipo político, ¿no? Que no es Digo, estas posturas plantean de que la política es algo que sobreviene a la sociedad de forma artificial y corrompe lo social, ¿no? Y que al inicio no hubo política, sino solo ser social, ¿sí? Lógica económica. La lógica económica justamente viene de ahí, el nomos de la oikos, la ley de la casa, la ley de lo puramente social. No hubo, como digo, política al inicio, sino solo sociedad, economía, y al final, en el perfeccionamiento del hombre, por eso es la utopía de que lo político también se acabe, ¿sí? De que la sociedad se... Profe, esto es lo que dice este autor, Freund. Sí, este es un análisis de Freud, pero es algo sabido, digamos, de que la postura del liberalismo y del marxismo es esa, digamos, ¿no? Sí. Y lo otro que le iba a preguntar, cuando usted dice no es este liberalismo, ¿se refiere al liberalismo argentino actual? No. ¿Cómo? Es que usted dice que el liberalismo, pero no este liberalismo, y está haciendo referencia al liberalismo argentino actual. No, justamente el liberalismo argentino actual, es decir, si vos te referís al de Milei, es un liberalismo de este estilo que está... o sea, Milei lo que dice es que la política es algo que corrompe al hombre, ¿sí? O sea, porque lo natural es lo puramente social, lo puramente económico. Si las relaciones de mercado puras, sin la intervención del Estado, sin la intervención de la política, eso sería lo propiamente natural al hombre. Eso que dice Milei, en el fondo es lo mismo que dicen los marxistas, o que piensa el marxismo ortodoxo, es decir, que el hombre, en sus relaciones puramente sociales, es auténticamente hombre y que la política, el Estado, viene a corromper al hombre, ¿sí? Es decir, la utopía tanto liberal como marxista es que el hombre conocerá en un futuro indeterminado, no se sabe cuándo, por eso es una utopía, una sociedad limpia de toda política, ¿sí?
Obviamente que Freud, como escribe en los años 60, pone el énfasis más en la crítica al marxismo, pero hoy en día la torta por ahí no está tan clara si se ha dado vuelta o no. Bueno, en el caso de ustedes tiene un presidente más quizás ligado al pensamiento socialista, pero acá tenemos un presidente más ligado al pensamiento liberal, ¿no? Pero bueno, en el caso de Boris me parece que es más centrista, Milei es más extremo, ¿no? Entonces, bien, si el liberalismo de tipo libertario de Hayek es este liberalismo que es el que sigue Milei, obviamente, el que ve la política como un sobrevenimiento, algo que adviene a la sociedad de forma tal que la corrompe a la sociedad, ¿sí? Por eso, las siguientes palabras que están ahí en el slide sirven tanto para una u otra postura, ¿no? En tanto, las dos posturas son reacias a la política, ¿no? Salvo que no todo liberalismo es antipolítica, claro, porque existe un liberalismo político, pero no es justamente. La sociedad, dice Freud, no es inmediatamente política. Eso es lo que vale para el marxismo y el liberalismo antipolítico, ¿sí? La sociedad no es inmediatamente política, lo político no es una esencia y la política no es una actividad normal del hombre, ¿sí? Sino una especie de enfermedad de la cual es preciso liberarlo. Eso es la política, ¿sí? Precisamente el socialismo o el liberalismo que pone el mercado por encima del Estado, eso lo agrego yo entre corchetes, es el remedio que permitirá despolitizar a la sociedad, ¿sí? Entonces, hay una coincidencia fundamental entre ambas posturas. El común objetivo del liberalismo y del socialismo, lo dice expresamente Freud, es cercar a la política para dejar campo libre a las reformas sociales espontáneas, caso del liberalismo económico, o dirigidas, caso del socialismo, ¿sí? La política afuera, ¿no? Como diría nuestro benemérito líder. Entonces, se entiende la disyunción que aparece en el pensamiento moderno entre sociedad y política que no estaba en Aristóteles. En Aristóteles había una continuidad armónica entre lo social y lo político. Y más aún, no solamente una armonía, sino una superioridad de la política que venía a perfeccionar armónicamente a la sociedad. En cambio, tanto para el marxismo como el liberalismo moderno, eso superior es ficticio corruptor de lo inferior, de la oiquía, de la casa, de la sociedad, del ámbito social. Es decir, el hombre, dice tanto el liberalismo como el marxismo, aunque acentuando diferentes cosas, diferentes aspectos, ¿sí? Espontáneamente, sin necesidad de obedecer a una autoridad estatal o política, ¿sí? Espontáneamente va a perfeccionarse. ¿Ok? Entonces, en el caso del liberalismo, por el libre mercado, la espontaneidad ordenadora de la sociedad sería el libre mercado. En el caso marxista, como un productor de sí mismo por libre desarrollo, ¿sí? En el cual el hombre armónicamente se volvería igualitario, hermano del prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es que la disyunción entre sociedad y política tiene su origen en la creencia en la espontaneidad ordenadora de la sociedad, ¿sí? Sea en el aspecto liberal de la acción armoniosa en las leyes naturales, sea en el aspecto marxista del hombre inmediatamente social, productor de sí mismo, por libre desarrollo. Bueno, eso ya lo dije. Hayek
concibe el orden social como el resultado espontáneo de anónimos procesos colectivos que no responden a la intención consciente de nadie, ¿sí? La función del poder es solo reducir al máximo el total de coerción presente en una sociedad. Hacer del orden social una meta consciente, una finalidad deliberada. Un diseño humano implica para Hayek imposición, racionalismo y totalitarismo, ¿sí? Es decir, el planeamiento estatal para Hayek es coerción, es violencia. Por eso hay que, en la medida de lo posible, eliminar el Estado, ¿sí? Sacarlo del juego espontáneo, que en el fondo es el juego espontáneo del mercado, ¿sí? Por eso Freud dice, perdón, este es Cruz Prado el que dice esto, ¿no? Por eso, según Cruz Prados, Hayek llegará a reconocer que el liberalismo encierra un cierto antirracionalismo. Es decir, que no hay que planear tanto, diseñar tanto en nombre de todos, ¿no? Porque eso sería impertinente, sería desubicado que un político se ponga a diseñar políticas públicas para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Porque le estaríamos quitando libertad a las decisiones individuales, ¿no? Es, como digo, coacción, despotismo, ¿no? Por tanto, la libertad, como ustedes se darán cuenta acá, a mí me interesa, a diferencia de Freud, criticar más que nada a la posición libertaria, porque me parece que es la que está más de moda actualmente. La concepción de la libertad es espontaneidad pura, es decir, liberación de la coerción, y esa espontaneidad en el fondo es una espontaneidad ciega, es una improvisación creativa, ¿no? Una creatividad sin rumbo, sin meta fija, sin planificación. ¿Ok? Entonces, Hayek dice, sigue exponiendo Cruz Prados, propugna por liberar al individuo del intervencionismo del Estado, creando un Estado supuestamente neutral, para después dejar al individuo sometido a un conjunto de necesidades sistémicas de lógica ciega. La tan propugnada autonomía del individuo acaba a la postre casi vacía de contenido. Ese es el problema con la liberación del individuo a la lógica ciega de la espontaneidad, que en el fondo no es una liberación tan auténtica o genuina, ¿sí? Sino que es cambiar de señor, ¿no? Como dice la canción de Bob Dylan, you have to serve somebody, ¿no? Tú al final siempre tienes que servir a alguien, ¿no? Como dice, you have to serve somebody. Diablo o señor, ¿no? O Dios. Bueno. En este caso es cambiar el señor de la política. Lo que pasa es que es una concepción muy reductiva de la política como puramente coercitiva, como si fuese un Estado estalinista totalitario. Eso es toda la política para Hayek, para Milley, y la política no es necesariamente totalitaria. Es decir, existe obviamente un riesgo muy marcado al abuso del poder, pero no el poder no necesariamente está expuesto a ser abusado, digamos, pues sería algo malo. Y justamente lo que estos autores piensan es que el poder político es algo malo, ¿sí? Entonces es cambiar el señor gobierno por el señor mercado, ¿no? Eso es lo que está diciendo Cruz Prado, que hay un cambio hacia el señor mercado.
Vamos primero con la pregunta de Cristian, que, a ver, si se busca despolitizar al hombre, eso no deja al hombre en peligro a ser menos libre socialmente, ya que los espacios, o sea, eso sería una pregunta. ¿Eso no deja al hombre en peligro de ser menos libre socialmente, ya que los espacios críticos y orden en cierta forma... Claro, sí, sí. Lo que vos insinúas, planteas es que, o sea, es de orden aristotélico, es decir, si yo despolitizo a la sociedad, es decir, si yo digo, bueno, ustedes dedíquense todos, ustedes y yo a cuestiones de lógica puramente sociales y privadas, entonces lo que se pierde es la conciencia justamente del discurso público y de que hay razones públicas y de que no todo es privado y social, ¿sí? Como digo, o sea, lo político no es necesariamente militar afiliarse a un partido político y militar, o sea, hay muchas formas de ejercer la política, que sería toda vez que nosotros actuamos de forma pública, de tal modo, como dije, que lo que decimos aspira a una cierta universalidad en nuestro discurso. Cuando yo le digo a mi novia o a mi mujer que la quiero mucho y que no sé qué, no estoy ejerciendo un acto público, ¿sí? Es un acto privado. O sea, no le puedo decir a todas las mujeres que van por la calle que las quiero mucho y que se ve muy bonita, ¿no? Es decir, en cambio, si yo trato me esfuerzo por enseñar algo de filosofía política, trato que me entienda todo el mundo y que valga mi discurso para ustedes. Yo no conozco las circunstancias privadas, sociales de ustedes, y trato de que mi discurso sea justamente universal, y así como están ustedes del otro lado, que no sé ni quiénes, por así decir, son, etcétera, podría estar cualquiera, ¿no? Es decir, podría estar de alumno camuflado, no sé, Gabriel Boric o Javier Milei, y yo tratando de hacer inteligible de forma universal, no privada, lo que digo, ¿sí? Bueno. Larisa, ¿cuál es tu consulta o comentario? Lo que me preocupa es, en el caso del liberalismo, por ejemplo, que de lo que estamos hablando ahora, ¿quién se hace cargo del orden social? Porque mi ley, por ejemplo, está fortaleciendo la inteligencia policíaca, pero en teoría, ¿sobre quién recae eso? Esa es mi pregunta. Sí, sí, va en la misma línea también de lo que dice Cristian, ¿no? Es decir, toda pérdida de la conciencia política y de que los hombres no solamente somos seres que nos manejamos en un ámbito no político, sino que también, como digo, tenemos una responsabilidad pública y que concierne a mi relación con cualquiera de mis conciudadanos, ¿no? Delimitadamente en ciertas polis, porque, digamos, eso lo vamos a ver al final de la unidad 1. Con ustedes, yo no tengo exactamente una relación política, esto no es un acto político, el ejercicio académico científico está al margen de la política, ¿sí? Pero en el caso de lo que estamos tratando es de actos en una misma comunidad política exactamente, bueno, como vos decís, cuando se refuerza la coacción por un lado y se desalienta la conciencia de la relación política, es un combo peligroso, sí. Pero sigamos adelante. Entonces,
lo que termina pasando, dice Cruz Prados, cuando se cambia de señor, es decir, cuando abolimos el Estado, y con el Estado me refiero al espacio público político, lo que hemos convertido el espacio de intercambio es justamente el mercado, la absolutización del mercado. Entonces, de ciudadanos pasamos a ser consumidores, dice Cruz Prados. Y en este caso, ¿no? Lo que ocurre es que ya no nos importa más que una elección por la elección misma, ¿no? No le importa, dice Cruz Prados, al liberalismo que absolutiza el mercado lo que el individuo elija, ¿no? El contenido de la elección, sino simplemente que solo elija libremente. Y esto me hizo acordar a lo que Chesterton, un periodista y pensador inglés, le reprocha en su librito Ortodoxia a Bernard Shaw, que Bernard Shaw también exalta la voluntad y la elección por la elección misma sin importar el contenido de esa elección. ¿Podéis elogiar un acto porque revele simplemente voluntad? Se pregunta Chesterton, refiriéndose críticamente a Bernard Shaw. ¿Podemos elogiarlo simplemente porque carece de coacción? ¿O por el contrario es que habremos de buscar la dignidad de algún fin que enaltece tal esfuerzo y libertad? Bueno, eso lo digo yo, ¿no? Pero ahora responde Chesterton. El culto de la voluntad no es más que la negación de la voluntad. Y admirar el don de elección es negarse a elegir. Si Mr. Bernard Shaw se me acerca y me dice, desea algo, tanto vale como que me diga, no me importa lo que desees. O como decir, por mi parte no tengo interés determinado sobre lo que puedas desear. ¿Sí? Entonces, esto lo que termina produciendo es esta autonomía del mercado y la absolutización, el endosamiento de la espontaneidad pura, de la elección pura, de la libertad de 360 grados sin importar el contenido, ¿sí? Es una dictadura del relativismo, ¿sí? Como se dice. Se suprimen los fines de la conducta humana, sobre todo la planificación de índole colectiva, ¿sí? Y como termina señalando Cruz Prado, citando a un autor norteamericano, lo que ocurre es que, bueno, al final termina tomando un protagonismo totalmente desproporcionado el consumismo, el consumo. Y lo que ocurre es que eso hace perder la identidad de los sujetos porque nadie se constituye como ser humano, como sujeto, es decir, nadie adquiere identidad en relación a los productos del mercado. Nadie da la vida por Coca-Cola o McDonald's, como si un ciudadano lo puede dar por su patria. ¿Ok? Entonces, si el ámbito de relaciones humanas es el mercado, lo que termina es en una internacionalización, en una globalización que vacía de contenido identitario a los seres humanos. Y eso es un rasgo también del liberalismo libertario, que no cree en las nacionalidades, en las patrias, o sea, porque hay que abrir todo y no le importa a un ideólogo libertario si Argentina pertenece toda a capitales de otros lados, y esos capitales obviamente que no le va a interesar el fortalecimiento de ciertos valores arraigados en la tierra, en la patria de una determinada comunidad política. ¿Sí? Entonces, yendo a la pregunta de
de Pablo, José, nos han enseñado a mirar el ejercicio de la política como un mero acto de administración del poder, y a partir de ahí la entrega de soluciones, quizás requerido no por la sociedad como fin último de una equitativa convivencia, ¿no? Sí, exactamente, es decir, la política termina reduciéndose a burocracia, tecnocracia, eso lo veremos en la unidad 2. ¿Sí? Exactamente, lo interesante ya no es el ámbito público político, eso carece de interés, es burocrático, es gris, ¿no? Por eso es, o sea, acá viene como anillo al dedo, es decir, la crítica más aguda al Estado en cuanto poder elefantiásico, inútil, opresor, etcétera, etcétera, es la de Kafka, ¿no? La literatura kafkiana, que puede tener hasta cierto tinte freudianos en el sentido de que el Estado es el padre contra el cual el sujeto se vuelve, ¿no? En fin, bueno, el proceso y toda la obra, todos los cuentos, la metamorfosis, ¿no? De adolescente fui lector de Kafka. Después no lo leí mucho, pero muy, muy interesante, ¿no? Bueno. Entonces, ese es el punto, ¿no? Terminando la clase de hoy, ¿no? Es decir, la pregunta, por tanto, sería si al final, como plantea este liberalismo libertario y el marxismo, al final la sociedad se dejará de despolitizar o no. La respuesta a esto es que si admitimos con Aristóteles que la sociedad es inmediatamente política, no es algo que sobreviene la política a la sociedad, sino que la sociedad como tal es constitutivamente política, porque el hombre lo es, entonces la cuestión carece de sentido, no tiene sentido. Es decir, esa pregunta se deshace. O sea, es absurda, eso significa. Porque el esfuerzo acá es entender con Aristóteles, y Freud lo hace ver de forma ortodoxamente aristotélica, que lo político es intrínseco de la sociedad. ¿Sí? Es decir, la sociedad para ordenarse a sí misma no puede prescindir de la política. Por eso Aristóteles, acuérdense, dijo, la polis es anterior a la casa. Está en primer lugar, significa que realmente sin polis no hay casas. Profe, ¿qué hay entonces si no habría vida nómade, gente bastante primitiva que ni siquiera tiene una casa, ¿no? Porque la casa, la oikia griega, está intrínsecamente unida a la polis, es decir, sin polis no hay oikia, no hay casa, aunque se puedan distinguir, ¿no? Obviamente que sin oikia tampoco hay polis, porque, o sea, la oikia es la base de la polis, es decir, yo tengo que poder tener una vida digna de subsistencia para poder después ir a la plaza a tratar los asuntos comunes, ¿sí? Pero si no hay tratamiento de los asuntos comunes de forma común, no hay armonía en el ámbito inferior. No hay orden, no hay casas, no hay leyes en la base, en el ámbito inferior.
de la sociedad, ¿sí? Porque la planificación o plenitud de las tendencias naturales lo da el máximo, es decir, el horizonte político da que yo pueda tener una casa ordenada, por así decir. Por eso Aristóteles va a poner analogías, con esto voy terminando, para referirse a las relaciones internas a la casa. Aristóteles usa términos de la polis, porque dice, el señor de la casa trata por naturaleza, es decir, en el mejor de los casos, trata de forma política a su mujer. Trata despóticamente a sus esclavos y trata monárquicamente, es decir, regiamente, es decir, como un rey, a los hijos. Solamente hay una relación política con la mujer, es decir, porque son iguales, igual de libres. Los hijos son libres en potencia, se tienen que desarrollar en su libertad. Y los esclavos no van a ser libres, entonces despóticamente, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que se pueden hacer esos análisis introduciendo términos políticos al analizar la casa por parte de Aristóteles, justamente porque la casa tiene un ordenamiento esencial a la polis, y la polis le da el ser a la casa, de alguna forma, ¿sí? El mando y la obediencia existen naturalmente en el orden prepolítico y en el orden político. Bueno, pero en el orden de la oikia existen de forma imperfecta. Pero el hombre va a saber, va a aprender a mandar y obedecer si de alguna forma es ciudadano. Si el padre de familia no es buen ciudadano, bueno, se va a comportar despóticamente con su mujer, políticamente con su esclavo, despóticamente con sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser un lío. Termino con esto. Por tanto, la política tiene una función arquitectónica, ¿sí? Es decir, ordena toda la vida humana. Eso es lo que piensa Aristóteles. La política, la polis, la vida en la polis, y por tanto la ciencia política o la filosofía política es la ciencia ordenadora de todos los demás disciplinas que tratan de las cosas humanas, de la economía, de la, no sé, la sociología, de todos los saberes que tienen que ver con la vida humana, ¿sí? La política es lo que ordena, lo arquitectónico, lo que organiza. ¿Ok? Bueno, con eso estaríamos por hoy. ¿Se entendió? ¿Se pudo seguir? Sí, profe. Perfecto. Ahí entonces hemos tocado los dos primeros puntos, ¿sí? Los dos primeros puntos. Si la sociedad es un hecho natural o no, la respuesta es que sí. Y después, el tema de lo social y lo político lo hemos contrastado con las posturas, especialmente del liberalismo de tipo libertario, que absolutiza el mercado, etcétera. Pero también ahí obviamente podemos, y si ustedes leen a Freud, a Julian Freud, van a ver que él sobre todo se enfoca en el marxismo, que en los años 60 era lo que estaba en auge y era un peligro para justamente el liberalismo político de Occidente. Hoy el peligro para el liberalismo político de Occidente es el liberalismo libertario. Es el liberalismo. Yo idealmente me afilio a un liberalismo político,
pero no al liberalismo libertario profesado filosóficamente por la facción gobernante en mi país. Ese sería el asunto, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna cuestión, nos podemos ir despidiendo por hoy. Profe, una consulta. Bien. Hayek, en su color político, tiende a ser más marxista, socialista, ya que critica al capitalismo como tal. No, Hayek no critica, justamente Hayek es ¿O el liberalismo? procapitalista. Sí. No, Hayek es libertario, ¿sí? O sea, dice que el capitalismo... Sí. No, ahí tenemos Freud y Cruz Prado son nuestros maestros, por así decir, nuestros guías, para desmalezar este asunto, o sea, desenredar todas estas madejas, ¿sí? Es decir, Freud y Cruz Prado nos hacen ver la coincidencia fundamental que no te van a admitir. Milei no te va a admitir que tiene coincidencias fundamentales con el marxismo. Hay marxistas o anarquistas, más bien, que sí te van a admitir que tienen coincidencias con con Milei, qué sé yo. Por ejemplo, acá hubo un debate muy interesante entre Juan Grabois, un personaje más bien anarquista, que decía, sí, yo coincido en ciertas cosas, como aparentemente las antípodas. Justamente lo de Milei es anarquista, es anarcocapitalista, es un anarquismo. Es un oxímoron, una contradicción al anarcocapitalismo, porque el capitalismo siempre necesita del Estado para garantizarse. No hay capitalismo sin Estado, ¿sí? Sin política. Pero eso es otro asunto, ¿no? Entonces, la coincidencia fundamental de los libertarios con los marxistas es algo que te lo van a negar a muerte los libertarios, sobre todo. Porque, como ustedes bien saben, ¿no? Es hasta grasoso. Ayer fue el Día Internacional de los Zurdos y ¿qué dice nuestro presidente? Zurdos de M, ¿no? Bueno, entonces, si tú le dices, tienes coincidencia fundamental en lo filosófico con los zurdos de M, te va a decir, va de retro Satanás, ¿ok? No te lo va a admitir. Pero como acá estamos en un ámbito justamente de serenidad, sosiego filosófico, científico, podemos analizar con una taza de té, ¿no? Serenamente las coincidencias y desenmascarar ciertas superficialidades en el discurso también político de los medios de comunicación. Nosotros estamos para penetrar en los conceptos, en las cosas que los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, manejan de forma superficial y arman guerras y simplificaciones que embarullan la realidad. Es decir, los filósofos estamos para llevar luz a la sociedad, aclarar las cosas y decir, tranquilo, es decir, esto es así o allá, o hay que... Cuando nos dicen que los filósofos llevamos complicaciones a la sociedad, eso no es verdad. Los filósofos tratamos de llevar no simplicidades, simplificaciones baratas, sino luz. La metáfora que usa Aristóteles de la inteligencia justamente es la luz, ¿no? Hacemos foco para ver los matices de las cosas y así entender mejor la realidad. Entender mejor la realidad. Para eso está la filosofía, para tener un acceso más genuino, más auténtico a lo que pasa. Bueno, lo que pregunta Pablo sobre la opinión sobre el actual anticomunismo actual, no sé sinceramente cómo se traduce a la sociedad, al ámbito público de medios de comunicación chileno. A veces veo la televisión chilena y tal, pero hace mucho. No sé cómo se traduce estos debates, ¿sí?
No sé si hay un anticomunismo feroz en Chile como acá, porque nuestro presidente baja ese discurso y eso socialmente se nota, ¿no? Pero bueno, si lo hay, es ese discurso que estoy diciendo, muy superficial, muy simplista, tenemos que decir, ¿no? Entonces acá estamos para analizar, como digo, y sacar a la luz los matices, y entre los matices están las coincidencias. ¿Qué coincidencia entre los libertarios y los marxistas? En contra de Aristóteles, acá la víctima, y con esto no les robo más minutos. ¿Cuál es la víctima? Yo lo que quiero hacerles ver a ustedes es que la víctima de todo no es solamente el liberalismo político. A mí me gusta Benjamin Constant, he publicado algunas cosas sobre Benjamin Constant, sino Aristóteles. Acá la víctima, la filosofía víctima de todo esto es el aristotelismo. Es decir, Milley es anti-aristotélico. Marx también era anti-aristotélico. Porque Milley es nietzscheano en el fondo. Es decir, el gran protagonista acá es Nietzsche. El protagonismo oculto filosófico de la filosofía. Pero no me extiendo más. Lo vamos a seguir. ¿Sí? Bueno. ¿Ok? Vamos cerrando este inicio, digamos, en la cuestión. Los voy despidiendo, nos vamos despidiendo. Hasta Ya, profe, muchas gracias, profe, por la clase, estuvo muy buena. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.